Buenos días, estimados colegas, eh, profesionales del rubro de la salud y público en general. Continuando con nuestro programa Ingenieros en la Salud del Comité Especializado de Ingeniería Biomédica del capítulo de Ingeniería Electrónica del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental de Lima, tenemos el grato honor de presentar en esta oportunidad a nuestro entrevistado, el ingeniero Carlos Córdoba Cayagna. Él es ingeniero electrónico del capítulo de Ingeniería Electrónica del Colegio de Ingenieros del Perú. Él actualmente es gerente latinoamericano de educación renal Nipro Medical Corporation. Eh, ha sido coordinador de la licenciatura de equipos electromédicos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, organizador de cursos de extensión de equipamiento biomédico en la Universidad Cayetano Heredia, y ganador del premio Concitec por diseño conjunto entre la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Católica del Perú por el diseño de un chip controlador de temperatura de líquido de diálisis, ¿no? Además de ganar el segundo puesto por diseño de una máquina de hemodiálisis modular. Ingeniero Carlos Córdoba, un placer tenerlo por acá, bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación en primer lugar y gustoso de estar aquí en tu programa. Gracias. Ingeniero, ya que usted es un referente en el tema de la diálisis a nivel internacional, queríamos conversar un poco sobre el avance tecnológico en el tratamiento de hemodiálisis que se ha implementado en el país en la última década, ¿no? Yo hace unos 15 años, un poco más, trabajé en el área de hemodiálisis del Hospital de Bagliati y ahí teníamos máquinas de hemodiálisis que utilizaban pues galoneras con soluciones de ácido y bicarbonato y teníamos pues, una planta de tratamiento de agua con una máquina de ósmosis inversa y diferentes sistemas de filtrado, pasando por filtros multimedia, filtros de carbón, hasta llegar hasta los filtros absolutos, ¿no? Dígame, ¿qué desarrollo tecnológico ha habido con respecto a este tipo de equipamiento, ¿no? Y de tratamiento de hemodiálisis en la última década? Correcto, bien. En realidad la tecnología alrededor de la hemodiálisis ha evolucionado mucho en la última década sobre todo. Y considerando que el dializador es el principal elemento tecnológicamente hablando de esa terapia, lo que más ha evolucionado en beneficio del paciente es justamente la calidad de membrana, las prestaciones nuevas de los nuevos dializadores que en el mundo están disponibles ahora y que han llegado también al mercado latinoamericano, inclusive a nuestro país. Sería ese el primer y principal avance. Felizmente, el desarrollo vertiginoso de la membrana para diálisis viene para eso, para el beneficio del paciente. En segundo lugar, ha cambiado mucho el concepto y qué bueno que lo menciones, porque hace un tiempo, hace una década, la exigencia de la calidad microbiológica o físico-química del agua para hemodiálisis era otra. Ya cambiamos tanto a nivel de concepto, de tecnología en el mundo disponible que estamos trayendo todos los proveedores, al Perú también, y ha cambiado un tanto la regulación local, favoreciendo un poco el desarrollo de nuevas estrategias para conseguir mejor calidad de agua y de líquido de diálisis. En tercer lugar, hay un cambio fundamental que pasa un tanto desapercibido todavía, sin embargo ya está implementado también en el país, que es el uso de el citrato dentro del líquido de diálisis. Este iría en uno de los que tú has mencionado, que es el concentrado ácido. Hay dos formas de tener el concentrado ácido, con ácido acético o ácido cítrico. La ventaja del cítrico es que por sí mismo ya es anticoagulante, lo cual permite un ahorro en el consumo, por ejemplo, de la heparina, que es el anticoagulante utilizado en hemodiálisis. En cuarto lugar, en mi experiencia en otros países, sobre todo en Europa, pude ver que por la pared, por decirlo de una forma coloquial, en una unidad de diálisis, transcurren por la pared cuatro tuberías diferentes de un material obviamente compatible, que lleva cuatro formulaciones para diferente necesidad de cada paciente en cada puesto de hemodiálisis. ¿Por qué habría que dializar a todos los pacientes por igual, con la misma formulación, si no todos tienen la misma necesidad electrolítica? ¿Cuál es el concepto actual? Poder individualizar el líquido de diálisis de acuerdo a la necesidad de cada tipo de paciente.
y eso lo prescribe el nefrólogo. Entonces, el sistema centralizado de concentrado ácido con más de una fórmula permite esa individualización. Junto con eso, algo tan simple como lo que voy a mencionar. El principal contaminante del líquido de diálisis, que no debería contaminarse el líquido de diálisis, es el bicarbonato en presentación líquida. Eso es algo universal, no lo digo yo, está escrito en diferentes literaturas. Nosotros tenemos aquí ya el uso del bicarbonato en polvo, que ayuda significativamente a conseguir una mejor calidad de líquido de diálisis, lo cual va en beneficio de disminuir la inflamación crónica que tienen los pacientes renales. Lo siguiente es una terapia nueva que se llama hemoperfusión, dado que los dializadores en hemodiálisis pueden eliminar gran parte de las toxinas urémicas. Solo hay un grupo que no puede ser eliminada con ningún dializador. Y para los que tienen la especialidad en nefrología, estas toxinas se llaman las toxinas urémicas, que se unen a proteínas. Al unirse a proteínas, forman un complejo muy grande que no puede atravesar los poros de los capilares del dializador. Por lo tanto, el paciente se queda permanentemente con estas toxinas. La única forma alternativa de poder eliminarlas es por un método de absorción. Y la hemoperfusión es un método absortivo que también se utiliza para los pacientes renales crónicos combinado con la hemodiálisis convencional. Fíjate que esto implica que la tendencia actual es combinar terapias, no solamente una, sino complementarla con la hemoperfusión con la finalidad de eliminar esas toxinas que no pueden ser eliminadas con ningún tipo de terapia, dialíticamente hablando. Otra cosa que ocurrió también es que muchas máquinas tienen ahora biosensores para poder medir otros parámetros, por ejemplo, el volumen sanguíneo para ser más biocompatible y sostenible sin efectos adversos durante el tratamiento. También hay software de gestión de unidades de diálisis que permiten conectar también las máquinas en red, por ejemplo, y están llegando a nuestro país máquinas de terapias continuas de tipo dialítico o convectiva para los pacientes en UCI. Qué importante hubiese sido que esta disponibilidad de estos equipos hubiese estado en la época de la pandemia. Esto era ya algo muy conocido, que la atención de salud en UCI debería haber estado preparado para utilizar máquinas, la llamada máquina de terapia continuas, para poder atender pacientes sépticos debido al COVID con falla renal, por ejemplo. Junto con esto también ha cambiado en el país que hay un concepto nuevo de tener insumos de diálisis que no lleven tóxicos. Algunos insumos de diálisis, lamentablemente, llevan tóxicos. Eso ha pasado desapercibido por muchos años, pero en la actualidad hay alternativas libres de tóxicos. Estos son los principales cambios que han habido últimamente y gran parte de ellos se están implementando ya en el Perú. Interesante. Y bueno, estos cambios eh, van a ocasionar que las plantas de tratamiento que tenían actualmente los hospitales tengan que reemplazarse o se pueden upgradear, configurar con, en serie con alguna otra configuración de equipo de ósmosis inversa. Los equipos de ósmosis portátiles también se pueden utilizar para este tipo de tratamientos. Correcto. La exigencia actual y el concepto también en diálisis ya mundial, que lo estamos tratando de asimilar y difundir en el país también, es que todos debemos sensibilizarnos en el hecho de que el líquido de diálisis, que siempre se consideró que no tenía contacto con la sangre, esto ha sido siempre un mito, ese mito ya no debería existir, porque la sangre tiene contacto con el líquido de diálisis en todo tratamiento, desde que empezó el tratamiento de diálisis en la historia. ¿Por qué? Porque debido a un gradiente de presiones, el líquido de diálisis ingresa directamente a la sangre de los pacientes. Esto se llama retrofiltración. Entonces, si sabemos y tomamos conocimiento de que el líquido de diálisis entra a la sangre, quiere decir que aquello que se produce proveniente de la red pública pasa por los sistemas de tratamiento, del pretratamiento, del tratamiento, del posttratamiento, para conseguir la mejor calidad. Eso va a ir a formar parte, mezclándose con el ácido del bicarbonato, va a formar el líquido de diálisis. Ese líquido de diálisis ingresa directamente a la sangre de los pacientes. Este fenómeno llamado retrofiltración, todos lo conocen. Lo que no se ha socializado es que esta cantidad de líquido que entra, dependiendo del tipo de dializador, puede estar entre 1 litro o, en los casos de dializadores de mayor permeabilidad, puede llegar a 8 o 12 litros directamente a la sangre del paciente.
Si nosotros caemos en la cuenta de ello, entonces la calidad microbiológica de un líquido que ahora sabemos que va a entrar directamente en contacto con la sangre, produciendo probablemente, si base contaminantes, mayor inflamación, que es la causante de la mortalidad, la morbimortalidad cardiovascular del paciente renal. Entonces deberíamos desarrollar una estrategia, una política, un concepto para mejorar esa calidad de líquido de diálisis. Entonces, respondiendo a tu pregunta, efectivamente, el concepto de que con un solo paso podemos hacer la diálisis sostenible de aquí para adelante, realmente y lamentablemente no es así. Eso quiere decir que tendríamos no necesariamente que reemplazar toda la planta. Se puede hacer un upgrade en la medida que la primera parte de la planta todavía esté viable y sea vigente. Si no es así, habría que cambiar todo, pero en realidad, en este momento, en la mayoría de los casos, yo debo agregar un segundo paso de osmosis inversa y ojalá algún día nuestra regulación para hemodiálisis, tecnológicamente hablando, pueda indicar que ya no tenemos que guardar el agua producida por osmosis inversa, sea de un paso, doble paso, en tanque de almacenamiento de agua, porque otra vez se vuelve a perder lo que hemos obtenido en la osmosis inversa, se contamina en el tanque lamentablemente porque agua almacenada es agua contaminada. Claro, Algún día ese definitivamente. concepto. Así es. Ok. ¿Y qué nuevas terapias adicionales están disponibles en los pacientes renales? ¿Y estas se pueden realizar en la diálisis domiciliaria que tanto se comenta hoy en día? Bien, desde hace ya más de una década, ya mucho más que una década, está disponible una terapia que hace exactamente 10 años pudo demostrar que podía brindar al paciente un beneficio de mayor sobrevida. Esta terapia se llama hemodiafiltración online. Esta hemodiafiltración online requiere de un cambio de equipamiento, una máquina diferente con dos bombas. Y además de eso, Mm, tiene la exigencia mandatoria de que la calidad de agua y de líquido de diálisis deban ser de calidad ultra pura, ya no pura, sino ultra pura. En realidad esto debería ser basal para todas las terapias dialíticas, pero por lo menos para la hemodiafiltración online es una exigencia en todo el mundo. Esta hemodiafiltración online tiene el beneficio de ser mucho más eficiente en la depuración de moléculas pequeñas, medias y grandes, porque combina dos procesos llamados difusión y sobre todo la convección. A través de la convección puede arrastrar y eliminar moléculas que con la hemodiálisis convencional no pueden eliminarse. Junto con esto, recientemente, desde hace 5 años, se habla de un nuevo tipo de terapia, y sobre todo porque este año, el 18 de enero, ha ingresado al país, conjuntamente con Ecuador, Perú y Ecuador han lanzado una terapia nueva a través de un nuevo dializador. Esta terapia se llama hemodiálisis expandida o extendida. Lo del concepto de expandida va porque si antes podíamos eliminar un rango de moléculas, ahora podemos expandir ese rango para poder eliminar moléculas más grandes, dado que estas moléculas más grandes son causantes responsables de las complicaciones de mediano y largo plazo y también la mortalidad del paciente renal crónico. Eso quiere decir que estas dos terapias, hemodiafiltración online, la hemodiálisis expandida o extendida, vienen ahora prácticamente a tener los mismos resultados clínicos respecto al paciente y las dos terapias van a estar coexistiendo en el mundo, compitiendo la una con la otra. De momento, la HDF online, hemodiafiltración online, es considerada la terapia gold estándar. Definitivamente lo es. Pero esta hemodiálisis extendida que acaba de aparecer prácticamente está igualando los resultados. Eso quiere decir que en nuestro país, que ya llegó a partir del mes pasado, abrirá un nuevo horizonte y ampliará la frontera de eliminación de moléculas medias y grandes para beneficio del paciente. La diferencia entre una y otra es que la hemodiafiltración online requiere de cambio de equipamiento, la otra no. Con las mismas máquinas convencionales que tú has podido ver, con esas mismas se puede utilizar para la hemodiálisis expandida. Tampoco requiere, como lo requiere la hemodiafiltración online, de que el flujo de sangre del paciente llegue a 400 mililitros por minuto. Es una exigencia basal para HDF online. En este caso, la expandida no requiere eso. Eso significa que admitirá a mayor cantidad de pacientes que en nuestro país generalmente el flujo de sangre no llega a 400. Y por otro lado, las dos
la hemodiafiltración online y la expandida, las dos tienen un solo requisito común, que es la calidad ultra pura, tanto del agua como del líquido de diálisis. Es decir, la última, la expandida, es más fácil de implementar en nuestros países por un tema de inversión inicial, de costos, que es muy sensible en Perú, dado que no necesita el cambio de máquina, pero sí las dos necesitan de un upgrade o un cambio o una mejora en cuanto a la producción de agua a través del sistema de tratamiento por ósmosis inversa. Y finalmente, la otra terapia que está disponible a través de la hemoperfusión que mencionaba podía eliminar moléculas diferentes. La combinación de las dos primeras con la hemoperfusión permite realmente obtener el verdadero gol estándar. Si bien es cierto, en el mundo se considera que el HDF online es el gol estándar, se incrementa su eficiencia cuando uno lo complementa con una terapia que elimina aquellas toxinas que ningún tratamiento dialítico puede eliminar, aquellas toxinas que se unen a proteínas. Y la hemoperfusión lo permite. Entonces, hacer HDF online o hemodiálisis expandida combinada con hemoperfusión se convierte en el verdadero gol estándar en este momento en el mundo. Y dado que necesitamos agua ultra pura, y el nivel de calidad de agua es superior, eh, entiendo que muchos sistemas de ósmosis inversa portátiles sí, no se van a adecuar para este tipo de tratamientos, ¿no? ¿Es así? Eso ¿Correcto? sí, obviamente Correcto. tiene que ir de la mano, ¿no? El desarrollo tecnológico de los sistemas de ósmosis portátil, ¿verdad? Es correcto, porque en realidad el concepto tiene que ser integral. Si nosotros estamos mencionando que se necesita un doble paso, dado que hay retrofiltración y que el líquido diálisis entra a la sangre del paciente, el mismo concepto en una modalidad más pequeña, que es lo portátil, se debe implementar. Es decir, no debería haber un solo ósmosis inversa portátil en UCI, atendiendo a un paciente séptico con un solo paso. No tendría sentido porque obviamente con un solo paso habría mucho contaminante que va a incrementar el estatus inflamatorio de ese mismo paciente que requiere liberarse de la tormenta de citoquinas, por ejemplo. Entonces, todos los sistemas de ósmosis inversa para hemodiálisis, sean estacionarios, grandes o portátiles, deben ser de doble paso. En este momento hay proveedores que tienen planta de doble paso que aseguran la calidad microbiológica ultra pura de esa agua que produce el portátil. Y viendo en perspectiva, Carlos, de acá a 5 años, ¿qué otros cambios piensas que existirá en la tecnología de hemodiálisis? Bien, ¿Se yo mantendrá lo que está avisoro, acá o saldrán sí, nuevas cosas? es correcto. Yo avisoro y espero poder ver eso pronto, ojalá menos de 5 años, pero probablemente en nuestros países eso es gradual. Esperemos que sea lo más pronto posible por el beneficio de aquellas personas que se conecten al final del sistema de atención. La cadena de atención termina en el paciente renal crónico. ¿Qué espero? Que la diálisis sea más biocompatible, con sistemas que no tengan tóxicos, por ejemplo, con mejores dializadores, con mejores prestaciones, que el sistema ultrapuro en cuanto al concepto del agua y el líquido de diálisis sea consolidado en nuestro país. Eso es lo que yo espero. No sé si lleguemos a 5 años, ojalá sea menos, pero apostamos y esperamos también con mucho deseo, identificados con la necesidad del paciente renal crónico, que eso sea así pronto. Por otro lado, hay estas terapias que he mencionado, tanto la HDF online o la expandida, que es mucho más fácil de implementar en Perú y todos los países de América Latina, pronto le den un beneficio al paciente de mayor sobrevida y mejor calidad de vida. Esos dos conceptos macro son los que queremos obtener de cualquier terapia dialítica que sea y en cualquier coyuntura, en cualquier país en el mundo. Que haya mayor sobrevida. ¿Por qué? Creo que es bueno poner en contexto a todos que la enfermedad renal crónica en el mundo dice bien claro que son el 10% de la población son pacientes renales, en algún estadio de la enfermedad renal crónica. Y en cuanto a la mortalidad, fíjense las cifras. El cáncer de colon, esta malignidad, el cáncer de colon, tiene menos mortalidad a los 5 años que la enfermedad renal crónica. Obviamente este es un dato alarmante mundial que nos hace pensar que las terapias dialíticas deberían contribuir tecnológicamente hablando a disposición del nefrólogo, el especialista de los pacientes renales crónicos, puedan tener la opción de prescribir el tipo de terapia que ellos necesitan para esos pacientes.
Entonces espero que eso sea a la vez para nuestros países sostenible en el tiempo, hecho con concepto de costo-efectividad. Y por supuesto que se puede ser costo efectivo inteligentemente manejando e insertando tecnologías nuevas en el país. Claro, el tema de la inserción de la tecnología nueva es un poco complicado dado que muchas instituciones del Estado manejan especificaciones técnicas o fichas de especificaciones técnicas, si queremos llamarlo así, que no se actualizan constantemente, ¿no? Cuando se hacen los estudios de mercado de diferentes tipos de equipamiento, no solo en hemodiálisis, vemos que no consideran eh, como requisitos o mínimos obligatorios muchas veces las características técnicas nuevas, ¿no? O desarrollo tecnológico nuevo que ya tienen algunas marcas y que fomentan, ya existiría pluralidad de postores, pero tenemos muchas veces ese problema, ¿no? De para tratar de mantener, de que todos participen, se hace una especificación demasiado abierta, ¿no? Eso en hemodiálisis también sucede, las especificaciones que utilizan las entidades son muy básicas, hay que subirles la valla. ¿Qué nos podrías comentar sobre eso, ¿no? Bueno, nuestro país ha tenido un evento muy particular, específico, inusitado, paradójico, como queramos llamar, que es el hecho de la intervención de un ente administrativo que finalmente hace 10 años aproximadamente decidió qué se usaba y qué no se usaba en el país, muy por encima de los nefrólogos. Fue una decisión administrativa que cambió la mortalidad del paciente renal. Antes teníamos la posibilidad de utilizar dializadores de mayor permeabilidad y hace 9 años exactamente, este ente administrativo nacional dijo no más alto flujo y nos quedamos nosotros rezagados, como pocos países de la región, utilizando solamente dializadores de bajo flujo. Eso significa que la mortalidad que había mencionado se incrementa, porque hay moléculas muy grandes que un dializador de bajo flujo no puede eliminar. La amiloidosis, por ejemplo, aparece a los 5 años en nuestro país antes que en otros países que utilizan dializadores de mayor permeabilidad. Por ejemplo, en cuanto a la regulación, yo creo que hay que felicitar al sistema de diálisis y todo lo que está involucrado en ese sentido, porque somos el país que ha conservado mejor la idea y el concepto de bioseguridad en diálisis. Por ese lado estamos muy bien comparativamente hablando. Sin embargo, ¿cómo se explicaría que en nuestro país el solo hecho de contar ya no con bicarbonato líquido, que es el principal contaminante del líquido de diálisis? Fíjate lo que esto implica, ¿no? Estamos apostando por mejores calidades, estamos usando todavía bicarbonato líquido por una razón, porque no hay un código nacional en una de las entidades contratantes para poder comprar un simple cartucho de bicarbonato de sodio en polvo. Y por estar en polvo no favorece el crecimiento bacteriano. No existe un código para eso. Y en este momento la misma institución no tiene código para dializadores de alto flujo. Por más que haya una voluntad del nefrólogo y del especialista para poder obtener mejor rendimiento del tratamiento dialítico con la depuración de algunas moléculas específicas causantes de esta mortalidad cardiovascular, por ejemplo, no podrían hacerlo, porque no existe código para dializadores de alto flujo. Sin embargo, la Ese otra es un institución tema. sí lo permite. Sí, perdón. Entonces sigue, continúa con eso. Sí, entonces hay otra institución que sí lo permite y esta facilidad nos ha a nosotros también facilitado poder implementar esta terapia de hemodiálisis expandida dentro del mismo entorno de la hemodiálisis convencional, cambiando el dializador, por supuesto, con la verificación con análisis de laboratorio de la calidad microbiológica del líquido de diálisis, no solamente del agua. Entonces, creo que hay cosas se tienen que evolucionar, hay instituciones que están encargadas y deciden qué se compra y no se compra, y efectivamente, en mi opinión, constructivamente dicho, algunas de estas regulaciones se han quedado todavía ahí congeladas sin mayor evolución, a pesar de que la tecnología ha evolucionado vertiginosamente, nuestras especificaciones técnicas fueron hechas hace 8 años, 9 años, y se han quedado ahí todavía con el concepto de bajo flujo. El bajo flujo debería ya desaparecer, como también cambiar el concepto de que realmente todas las terapias dialíticas requieren una calidad microbiológica ultra pura. ¿Por qué? Porque existe la retrofiltración. Bueno, es importante lo que nos dicen y yo estoy seguro que muchos funcionarios, médicos, ingenieros que ven el programa van a tomar en cuenta tus recomendaciones, ya que si bien es cierto, sabemos pues que
que en las instituciones hay bastante burocracia, suele haber en estos trámites. Bueno, tienen que tener mayor comunicación las áreas usuarias y las áreas encargadas de generar los códigos y, ¿por qué no?, también invitar a los diferentes eh, proveedores de esta tecnología, ¿no? Para que con esta información se pueda actualizar la codificación. Por ejemplo, de salud utiliza código SAP, por ejemplo, ¿no? Y cada cierto tiempo invita proveedores cuando quiere estandarizar una denominación y bueno, y crea los códigos, ¿no? Para que se puedan adquirir estos diferentes materiales, ¿no? Ojalá en este programa puedan visualizar y prestar atención a las recomendaciones que nos comentan, ¿no? Que nos comentas. Eh, Carlos, en conclusión, es que se deben mejorar las especificaciones técnicas de las plantas de tratamiento de agua para tener la agua de una calidad ultra pura que nos permita realizar estos tipos de terapias, ¿no? Debemos actualizar también las especificaciones técnicas porque tienen que ir de la mano la calidad del agua con con las máquinas de hemodiálisis. No podemos tener pues una exigencia alta en la calidad de agua y en las máquinas de hemodiálisis un nivel de especificaciones bajo, ¿no? Tiene que ir de la mano ambas cosas y bueno, yo creo que esto va a ser así ahora con la difusión de esta entrevista, va a coadyuvar a que se tome conciencia de que debemos desarrollar la tecnología de hemodiálisis en los hospitales y centros de salud renal del país. Eh, yo te agradezco a nombre pues del Colegio de Ingenieros y del Comité Especializado de Ingeniería Biomédica eh, tu presencia, la información que nos estás brindando. Es muy importante los aportes tecnológicos que nos estás dando a conocer y me gustaría pues, unas últimas palabras, Carlos, acá para toda la audiencia, los ingenieros y profesionales de la salud que nos ven. Sí, bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y por esta parte final. Creo eh, todos los proveedores debemos ser, creo, responsables y coherentes con el avance de la tecnología para proponer el uso de justamente tecnologías, dispositivos, sistemas, productos, pero sobre todo conceptos de vanguardia que redunden en el beneficio de la salud de las personas en general y en particular del paciente renal crónico. Creo también que el paciente renal crónico debería informarse, porque en la medida que él sepa que hay mejores terapias, ellos mismos deberían ser el motor probablemente para poder llegar sin ningún sesgo hacia las instituciones que puedan cambiar un poco la regulación que favorezcan esto. Cabe decir que las dos instituciones contratantes se han unido y han podido conseguir ya, está publicado, un documento de homologación que homologa tanto el equipamiento, la infraestructura y el personal para hemodiálisis. Ahí está permitido, si leemos bien el contenido, está permitido el uso de dializadores de mayor permeabilidad, elemento principal de la terapia de hemodiálisis. Pero una de ellas no podría utilizarlo por más ficha de homologación que haya, porque no tiene los códigos para poder comprarlos. Entonces, hay que cambiar y sobre todo sensibilizar porque la mortalidad del paciente renal crónico es muy alta. Y creo que podemos nosotros contribuir a través de la tecnología como ingenieros en salud, sin ánimo de hacer ninguna intrusión en la decisión de los nefrólogos en las instituciones especializadas, pero sigue recomendando lo mejor tecnológicamente hablando que hay en el entorno y alrededor de la hemodiálisis como terapia y terapias relacionadas como la hemodiafiltración online, la hemodiálisis expandida, la hemoperfusión, entre otras más. Agradezco la invitación y espero que esto haya sido útil para todos. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Carlos Córdoba. Hasta una siguiente oportunidad y gracias. Hasta luego. Hasta luego.